para platicar lo que sucedió ayer, lo que significa, lo que hay detrás. Aquí están con nosotros Maridalia Gómez. ¿Qué tal, Maridalia? Muy buenos días. Y también está Álvaro Márquez. ¿Qué tal, Álvaro? Encantado que estés aquí con nosotros. ¿Y por qué invitamos a Álvaro? Porque él estuvo ayer en la cobertura por parte de Foro TV, de Noticias Televisa, de esta marcha, y estuviste asignado a hacer este seguimiento con estos grupos anarquistas. ¿Por qué no nos platicas, Álvaro? Y un poco para ir avanzando, desde el principio, es decir, ¿en dónde estaban? O sea, ¿qué tanto estaban mezclados con la propia marcha? ¿Y cómo se fueron moviendo? ¿Por qué no nos empiezas a narrar lo que tú viste? Y ahorita, y de ahí vamos a seguir con otras cosas que te queremos preguntar. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Raimundo. Bueno, realmente es para nosotros, a lo mejor es otra marcha. Cada marcha tiene sus consecuencias, sus objetivos, etcétera. Realmente de aquí nos organizamos o nos organizan y nos vamos acomodando en cada uno de los diferentes puntos de la marcha. En mi caso, ¿no?, junto con otro compañero, también nos tocó en la parte un poco de la retaguardia de esta marcha y también caminar hacia la zona, pues, del medio, sobre todo. En la retaguardia es donde siempre se ubican estos grupos, ¿no? Varía, ya realmente a veces se camuflajean entre toda la marcha, y entonces ahora veíamos algunos encapuchados pues casi al inicio de la marcha, otros en medio, otro grupo de feministas también encapuchadas pues casi en la retaguardia, y más atrás, después de estas organizaciones sociales que iban encabezadas por electricistas sobre todo, también otro grupo de encapuchados estuvo ahí. Entonces realmente esta cuestión de la organización o de estar viendo cómo nos acomodamos pues es muy variante. Realmente pues partimos de la zona de Tlatelolco, de las Tres Culturas, y de ahí pues vamos observando cómo se va desenvolviendo, y ahí vamos avisando, nos vamos a mover a tal lado. ¿Y cómo se iban moviendo estos grupos, los encapuchados? Los encapuchados no normalmente, en el caso del día de ayer, pues iban segmentados, ¿no? Algunos compañeros los tenían en la vanguardia, ¿no?, en la parte de adelante de la marcha. Otros más, pues los vas siguiendo porque pues van en medio de las facultades, ¿no? Y a veces no sabes si son estudiantes o van los mismos estudiantes de las facultades o de los SHs, etcétera. Y entre ellos de repente pues se van colando, pero bueno, es muy característico ya observarlos o identificarlos debido a esto, ¿no? Van encapuchados, van vestidos de color en negro, ¿no? Y algunos de ellos, por supuesto, pues llevan estas banderas anarquistas. Realmente esto... Oye, ¿y en qué momento, porque vamos, de la Plaza de las Tres Culturas digamos, al Palacio de Bellas Artes, que es donde se entra al Zócalo, pues son varios kilómetros? ¿En qué momento es cuando ellos empezaron a hacer pintas, a golpear algunos inmuebles o algunos muebles urbanos, en donde ya comenzaron a hacer sus actos de violencia? Estas pintas empiezan casi siempre en el bajo puente que cruza Eje Central y Paseo de la Reforma. Normalmente ahí empiezan ya a pintar cada una de las paredes de este bajo puente. O sea, por Garibaldi. Más o menos, sí, por la zona de Garibaldi. Y entonces ahí ya, a lo largo de ese bajo puente, de ambos lados empiezan a hacer las pintas. Eso es como que siempre el primer paso, el primer destrozo. Calienten los brazos, ¿no? Exactamente. Y más o menos, bueno, realmente de las Tres Culturas al Zócalo, pues es un recorrido como de 2 kilómetros aproximadamente. Entonces, en este bajo puente empiezan las pintas y, por supuesto, ya como zona roja o lo que siempre tienen considerado, ya es para ingresar hacia la zona de 5 de mayo. Digo, el día de ayer, pues observábamos pues ya algunas pintas y algunos daños, inclusive con estas vallas ciclónicas que se colocan en cada uno de los edificios pues de gobierno, ¿no? O en este caso el Palacio Postal. Bueno, ayer sí observábamos que ya empezaba a haber daños, que realmente no se respeta esa parte, pues que a lo mejor en otros años, o la valla estaba más pequeña en comparación. Déjame preguntarle a Maridalia, vamos a regresar contigo, no te me escapas todavía. Las vallas, ese tipo de vallas yo no las veía desde el gobierno de Enrique Peña Nieto y las manifestaciones de los maestros allá en el 2013. Así es. Ahora, esta disposición de las vallas, este tipo de, en términos de estrategia, ¿tú cómo lo viste, Maridalia? Fue muy cerrado.
Es decir, sí lo colocaron en toda lo que sería la ruta. Sin embargo, en la forma de colocarlo, lo que hicieron es que achicaron el espacio de movilidad. No solo para que intervinieran las autoridades, sino para que los propios manifestantes, los que no estaban participando en agresiones, pudieran tener un desfogue incluso. Esto aparentemente, lo preguntaba ya muy noche, era como, o la intención fue para tener mayor control y seguridad, incluso inhibir, pero en realidad achicaron el espacio de traslado y de trasiego que impedía, porque incluso en las calles en donde, de acuerdo al operativo que me platicaban, en las calles en donde podías circular, al fondo estaban esperando los policías, es decir, no hubiera sido un espacio de escape para los que estaban agrediendo. Fíjate, con esto que nos platicaba Álvaro, de que pues ya no están en la retaguardia, sino que ya están o en la vanguardia o están mezclados ahí entre en este caso las escuelas, los contingentes. ¿Qué tan riesgoso se vuelve esto en Muchísimo una más, marcha? y creo que ese es uno de los cambios importantes que a lo largo de los últimos 8 años hemos visto, 7 años. Son personas, son jóvenes, algunos de mediana edad, dispuestos ya a agredir, a enfrentarse, algo que no había sido tan recurrente anteriormente. Es decir, sí había enfrentamientos, a veces se agarraban a golpes y sometían a algunos, pero en realidad iban en su grupo generando malestar, sus propias consignas, dañando cosas, pero no buscaban agredir. Bueno, ahora a ti te rompieron la mano en el 20 de noviembre de 2014. Así es. Cuando estaban intentando quemar la puerta central del Palacio Nacional. La siguiente marcha después de la quema de la puerta de la... Ahora, déjame regresar contigo. No es la primera vez que estás, por supuesto, no nada más en estas marchas, sino que haces esta cobertura. ¿Tú has notado cambios en el comportamiento de estos grupos, vamos a decir, encapuchados? ¿Notaste algo distinto ayer de cómo habías visto comportamiento de estos grupos? Bueno, sí, siempre hay un cambio. Creo que cada marcha y cada movilización tiene como sus variantes, ¿no? En este caso, a lo mejor los cambios que hemos podido observar, en este caso yo creo que es general, son el nivel de violencia que ha aumentado y que ya no hay un respeto, ya no importa si traes una cámara o traes cualquier logotipo, y llámese no nada más con medios de comunicación, con cualquier tipo de institución. ¿En qué momento empezaron a agredir a la prensa? Es como de contentillo en este caso de cada uno de este grupo de anarquistas. Hay quien no te pela, hay quien lo puedes estar grabando, lo puedes estar pintando, estar haciendo cualquier tipo de cosas, pero con alguno que se moleste es cuando empiezan las agresiones. Ayer el momento en el que comenzaron estas agresiones fue justamente aquí en la zona de Eje Central y 5 de Mayo, ya este ingreso. Ya para entrar hacia la 5 de Mayo, Zócalo, exactamente, en donde empezaron a lanzar pues algunos petardos. Qué interesante. Lanzan algunos petardos, empiezan a ingresar a sobre 5 de Mayo, y ahí se reduce, se hace un cuello de botella ya, porque pues es tanta la gran cantidad de gente y por un acceso tan pequeño o tan reducido. Entonces empiezan a caminar, todos se empiezan a amontonar y justamente es en la parte pues atrás de sobre 5 de Mayo, ya muy cerca de Filomeno Mata, toda esta zona, sí. Que empezamos a ver a los policías, ¿no? Con estos escudos, con sus cascos, por supuesto, y ahí como que es alterarlos a veces un poco, ¿no? O sea, ven policías, los quieren agredir y de ahí pues se agarra parejo, ¿no? Donde te caiga. Y muchas veces no es la agresión directa, pero a veces te toca. Y si de plano a alguno les dicen o no le parece que le estés grabando, por supuesto siempre están las pintas de las cámaras, las agresiones, los empujones, ¿no? Pero normalmente pues uno está como que en medio de los dos. Los integrantes de la valla se quitaron las playeras, les dio miedo, le tenían pánico. Sí, muchas personas, digo, y también hay que declarar, había muchos que pues no se ven a lo que iban, únicamente estaban pues parados ahí esperando a ver qué pasaba. Por supuesto ven venir
pues toda esta gresca y todas estas personas que los quieren agredir, pues sí, claro, se quitan las playeras, yo me voy, no es... Salen corriendo. Salen corriendo, Pues efectivamente. es que no es su función. De ahí es, en esta parte. Ahora, realmente una de las características de este movimiento, este grupo, que son, digamos, anarquistas ahí, hasta las pintas, ¿verdad? Esta A Sí, con la A el con el círculo, es círculo. decir, ahí, es un movimiento que hace su presentación en sociedad en 1999 en Seattle, en la reunión de la Organización Mundial de Comercio, y de ahí muy fuerte en Génova en el 2001, en la reunión del G8, donde es probablemente la manifestación más violenta que ha habido en Europa. ¿Cierto? En su historia, una manifestación en tiempos de paz, hubo muertos, que eso es lo que buscan. O sea, por eso siempre van al choque y siempre agreden. Ahora, ¿Recordarás cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que lo reciben así el 1 de diciembre, y consecutivamente en diferentes marchas hay una presencia recurrente de estos grupos? Había alertas, perdón, de que ya empezaban a agredir personalmente, pero en México no se había dado esa búsqueda de víctimas, salvo con el policía. Los medios sí son un blanco, pero un blanco para ser grabados y para mostrar y exponenciar aún más o amplificar aún más el efecto. Ahora están siendo un blanco directo de ataque como parte de este escenario que ellos están buscando en cuanto a llamar la atención y someter y exponenciar o crecer. Generar mayor temor. Creo que me parece que hay una evolución. Me parece que lo que vimos ayer no eran los grupos entrenados. Mencionabas el que me rompió la mano. Era un grupo dirigido, quirúrgico. Me atacó a mí, porque yo estaba ahí, porque no sé si sabían quién era, pero sabían que era periodista y sabían que estaba haciendo tomas. No fue un ataque masivo. Después se desencadenaron una serie de ataques a reporteros en esa misma noche, en ese mismo mitin, pero no se había dado de esa manera en los anteriores. Había habido agresiones a policías y a espacios. Este no actuó, en este momento yo no lo vi, a menos de que él nos diga lo contrario, de una forma sistematizada, metódica, con objetivos bien dirigidos. Lo único que me llama la atención es que supieron cuándo. Y es ahí donde se equivocó la estrategia. Precisamente en esta vuelta, en donde cierran todo, es cuando empieza la agresión, porque es el momento idóneo de perderse y de generar muchísimo más temor, porque la capacidad que tenían era muy limitada en realidad. Entonces no estaban tan articulados, no se veía cómo este desplazamiento hacia adelante y se retrocede, no se veía cómo estaban listos para huir, por ejemplo, porque eso era muy notorio en las anteriores manifestaciones de anarquistas. Yo incluso dudaría que estos muchachos, todos ellos, tuvieran una suerte de ideología de compromiso total. Sí creo que existe en algunos de ellos, pero no creo que todo, porque fue como muy fortuito. Incluso también en las épocas anteriores veíamos prácticamente un uniforme, prácticamente un tipo de vestimenta que los identificaba y los hacía pertenecer. Ahora no, ahora hay salteado porque hay esta estrategia de estar metidos entre los contingentes. oye, Álvaro, a ver, aprovechando tu experiencia, primero, las autoridades dijeron, estimaban en unos 100 los encapuchados. ¿Tú viste en las marchas de la semana pasada un mayor número o te pareció así? Esto es absolutamente subjetivo, entendiendo esto, es simplemente a ojo de buen cubero. ¿Viste algo en temas de número? ¿Habría alguna diferencia? No, no hay mucha diferencia. Realmente, pues este tipo de grupos normalmente pues, los observamos así como de 10 en 10 o de repente hay 5, en la parte de atrás van otros 5. O sea, realmente así como a contarlos y decir más o menos un estimado. Se mueven como si fueran células, dices tú. Sí, más o menos, o sea, van por grupitos, obviamente, y después van haciendo pues algunos destrozos, se vuelven a meter, luego vuelven a salir, se vuelven a hacer destrozos. Lo que nos dices es, llegan a un punto, hacen un destrozo, se replegan, se mueven. Sí. Vuelven a atacar y se repliegan. Exactamente, y entonces ahí es cuando pues empieza ya a verle esta
pues todo este tipo de choques. Normalmente no sé, ellos van la marcha, salen, caminan a lo mejor sobre la banqueta, hacen algunos destrozos, rompen vidrios, regresan, a lo mejor se pueden pasar del otro lado, pero van como escalonados. Si la policía los identifica, ¿cómo es que regresan, se vuelven a involucrar? No es, a veces los identifican, los ven, pero pues en este caso pues no hay detenciones, no había nada. El día de Hubo ayer 3 y los dejaron ir, ¿no? El día de ayer hubo o en la primera parte de la marcha hay estos destrozos, y después ya en el siguiente contingente vuelve a haber este tipo de cosas, que es cuando ya se toman estas acciones de encapsulamiento, porque pues ya ha habido varias agresiones. ¿Cómo sentiste la presencia policial? O sea, ¿los viste y qué impresión te dio en comparación con otras marchas? Sí. Sí, algo que sí hay que, destacar ahorita en las marchas que había habido, pues no había habido pues presencia como tal policíaca, no se actuaba, no se hacía nada. El día de ayer, pues ya por fin se atacó, se encapsuló, y pues veíamos estos escudos y estos cascos con los que trabajan. Antimotines, ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí se actuó, sí se hicieron algunas cosas, pero también hubo molestia, sobre todo con las mismas personas de la marcha, ¿no? Los participantes. Oye, déjame seguir con mi marcha, yo quiero llegar al Zócalo. Sí, yo vengo a marchar. Yo vengo a marchar. Sí, no vengo. Pero bueno, de ahí agarraron algunos, por supuesto, los dejan ir. Pero sí pues son momentos complicados referente a toda esta situación, y en donde pues donde te toque te va a tocar. ¿Qué hay detrás, Maridalia, de estos grupos anarquistas? Es interesante cómo aparecieron en la UNAM, ¿no? Esta reaparición en este año fue en la UNAM, en un espacio en donde va a entrar en una coyuntura de sucesión, y donde se nutren estos grupos naturalmente en las universidades públicas fundamentalmente. Eso es un punto que no hay que perder de vista, es decir, estamos a la puerta de un cambio muy importante dentro de una institución pública como es la UNAM, pero además también vemos que son grupos que si no están bien articulados, es decir, una de las cosas que me llamaba la atención es cómo intentaron romper muchas cosas que no lograron romper, solo las estrellaron. Para los entrenados, los que sí se entrenan, porque sí existen, sí saben romperlas. Saben dónde golpear. Así es, y cómo, y en qué momento, y con qué artículos. Y estos no, estos iban a destrozar, es distinto. Es decir, aquí me parece que estamos viendo una mezcla de malestar, de rebeldía absoluta, de enojo, ¿no? De descomposición, y también la integración de grupos radicales que están también sembrando un espacio o abriendo espacios de ingobernabilidad. En este momento solo podríamos hablar, y lo he preguntado a muchas autoridades, sobre todo en la Ciudad de México, sí sienten que es un ataque directo a las autoridades capitalinas. El gran problema, y este es el gran problema, es que no cuentan con información de inteligencia para poder dilucidar exactamente si estamos hablando de grupos anarquistas integrados como tal, y estos son nuevas generaciones que están integrando, o si quedan solamente como una suerte de provocadores de grupos enojados. Para calentar el ambiente. Para calentar el ambiente. Entonces no tienen esa información y apenas están procesándola. Maridalia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Álvaro, encantado que hayas estado aquí Muchas con gracias. nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Son las